vean que ella aquí trae 3 cables. Este es otro error que cometemos. Este cable que tenemos aquí es el cable tierra. Es un cable súper importante a la hora de la instalación. Bienvenidos sean todos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí les voy a mostrar cuál es el verdadero peligro de una ducha eléctrica, de una rapiducha, de una ducha corona. Se le conoce con varios nombres según el país donde están, y aquí les tengo una para que no queden dudas. Son esas duchas que funcionan con una resistencia eléctrica, van directamente en lo que es la tubería de agua que está en las regaderas, en sus baños, y ellas se conectan a la electricidad, obviamente, para que pueda funcionar la resistencia. Esa resistencia se calienta gracias a la corriente que la atraviesa, y como su nombre lo dice, es una resistencia, le presenta resistencia a ese paso de la corriente, lo cual crea fricción y crea que esa resistencia, que es como un alambre así enrollado, continuo, un alambre, se caliente y el agua pasa a través de él. Esa agua se calienta y por aquí sale nuestra agua ya caliente. Es un aparato bastante práctico, es económico y es relativamente fácil de instalar. Pero por fácil no digo que cualquiera lo pueda hacer así a la primera. Tiene una manera correcta de hacerlo y es importante que se haga de esa manera, porque si no lo hacen de manera correcta, esto puede traer muchos riesgos. Hay datos sobre accidentes que han ocurrido por estas duchas, pero no se preocupen que no es culpa de las duchas, es culpa de la mala instalación y el mal manejo que se les da a este tipo de aparatos, por desconocimiento, por flojera, por prepotencia, que mucha gente dice, no, yo lo hago así porque así me funciona y así es, y entonces no escuchan consejos y no prestan atención. Y entonces el verdadero peligro de estas duchas no es la ducha en sí, es la forma o el uso que nosotros les damos, la manera que le damos de instalar, y no respetamos la electricidad. Debemos respetar la electricidad porque es peligrosa. Aquí voy a hacer un pequeño diagrama de más o menos la instalación de una ducha. Como aquí tenemos el tablero eléctrico, que es donde llega la cometida a nuestras casas, lo representamos así. Este es un tablero y aquí es donde debería salir la conexión. Aquí es donde van los disyuntores, los termomagnéticos, los breques, como ustedes le conozcan en su país. Tenemos el baño, supongamos este es la tubería del baño, y aquí tenemos conectada lo que es la ducha. Vean que aquí tiene una conexión y la ducha tiene esta forma. Ahí está bien fea la forma, pero bueno, aquí vamos a poner el agua para que, y le ponemos como que el agua está humeando porque está caliente. Bueno amigos, entonces aquí tenemos lo que es la ducha y aquí tenemos lo que es el tablero. Muchas personas, este tablero, aquí es donde salen todos los circuitos para la casa. Supongamos que estos son los circuitos. Circuito para las luces, un circuito para los tomacorrientes, un circuito para un aire acondicionado. Entonces acá hay que ir distribuyéndolos, ¿verdad? No podemos poner todos los aparatos en con un solo circuito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese circuito lleva la electricidad a través de unos cables. Vean, hay cables de diferentes tamaños. Hay unos cables que aguantan bastante corriente, que son más gruesos. Hay unos que soportan menos. Hay unos disyuntores, unos breakers que vienen por amperaje. Toda la electricidad viene por medidas. Entonces, mientras más aparatos le pongamos nosotros a un circuito, y ese circuito está compuesto por 2 cables. En mi caso es el circuito 110 voltios, pero en muchos casos son 220 voltios. Igual son 2 cables. Y bueno, mientras más aparatos nosotros les recarguemos a ese circuito, más corriente debe atravesar. Corriente es el consumo. Más corriente va a atravesar ese cable. Y si nosotros excedemos el límite para lo que fue fabricado ese cable, para lo que fue fabricado para soportar, entonces ahí es donde vienen los accidentes. ¿Por qué? Porque se recalienta, porque se empiezan a dañar los tomacorrientes, ya que los tomacorrientes vienen por medida, también soportan cierto amperaje, y si nosotros llevamos esto al límite, esto se derrite. Si tenemos 2 cables y se derrite, podemos crear un corto, y un cortocircuito puede significar un incendio, y aparte esos cortocircuitos pueden dañar los otros aparatos que estén en ese circuito. También, si nosotros esto se derrite y entra en contacto con alguna parte metálica y nosotros tocamos esa parte metálica, podemos sufrir una descarga. Entonces, ¿cuál es el error que nosotros cometemos al instalar esto? Estas duchas, como son una resistencia, ellas necesitan bastante corriente para crear la suficiente fricción. Cuando esto se calienta, esto consume, tienen consumos elevados, 15 amperios, 20 amperios, 30 amperios, dependiendo de la potencia. Entonces nosotros no podemos instalar esta ducha en el mismo circuito
que instalemos otros aparatos. O sea, no es que vamos a tener la iluminación y de ahí vamos a sacar el cable y lo vamos a conectar aquí a la ducha. O tenemos los tomacorrientes con los que están conectadas las cosas de la cocina o las cosas del cuarto y lo vamos a conectar a la ducha. O el de los aires acondicionados para ahorrarnos cable, para ahorrarnos trabajo, para no tener que poner tuberías. Entonces lo vamos a conectar a las duchas y todo lo vamos a tener al mismo breaker, al mismo disyuntor. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sobrecargar las líneas y vamos a generar un cortocircuito, lo cual es bastante peligroso. Vean que ella aquí trae 3 cables. Este es otro error que cometemos. Este cable que tenemos aquí es el cable tierra. Es un cable súper importante a la hora de la instalación de una ducha eléctrica, ya que este nos puede salvar la vida. Y aquí tenemos, esta es una ducha de 110 voltios, aquí tenemos fase y tenemos neutro. Vean el grosor del cable. O sea, entonces ya desde aquí nos está indicando que este es un aparato de alto consumo. ¿Cuál es la manera correcta de instalar este aparato de alto consumo? Utilizar un breaker, un termomagnético individual para ella. Un circuito única y exclusivamente para la ducha eléctrica. Si tenemos 2 duchas eléctricas, entonces tendríamos aproximadamente un consumo de 30 amperios. Eso lo calculamos aquí. Ponemos un termomagnético de 30 amperios y usamos cable número 10, que es el que viene para 30 amperios. Si ponemos un cable inferior, estaríamos sobrecargando ese cable. Entonces lo ideal sería un circuito para la ducha, que sería fase, sería neutro y sería la tierra. Esa sería la manera correcta de instalar una ducha y que no haya problema. Aparte aquí necesitamos tener un diferencial instalado. El diferencial es el que nos va a indicar si hay un consumo de más, o sea que la corriente que está saliendo para allá, que se está consumiendo, no es la misma que está regresando. Entonces él sensa que hay un problema. Si nosotros nos estamos electrocutando, esa corriente no va a volver al diferencial, sino que se va a ir por nosotros. Y entonces el diferencial va a captar eso y va a cortar totalmente lo que es el paso de corriente. ¿Qué significa esto? Que ya no nos vamos a electrocutar. ¿Por qué? Porque esto está sensando que la corriente no está regresando completamente y corta esto. Entonces es importante que a la hora de instalar esta ducha tengamos un circuito solo para ella, o sea, un circuito directo, que tengamos un breaker correcto, adecuado, la de las dimensiones correctas, que el cable sea el correcto, el diámetro del cable sea el correcto para soportar ese amperaje, esa corriente, que la tierra esté puesta, que tengamos una buena puesta a tierra, por si acaso esto se va a tierra o de alguna manera el agua se electrifica, esa corriente se vaya por la puesta a tierra y se disipe en la tierra. Si no saben lo que es una puesta a tierra, en el canal tengo unos videos donde les explico, y no se vaya por aquí por el agua y nos electrocute a nosotros. Esos son consejos que les doy para una buena instalación. Y por supuesto el diferencial, que nos puede salvar la vida. Entonces de esta manera hacemos una buena conexión de una ducha eléctrica sin correr ningún tipo de riesgo por ningún lado, ni de electrocución ni de sobrecargar las líneas de la casa. No vamos a quemar otros aparatos, no vamos a electrificar otras zonas de la casa, no vamos a hacer cortocircuitos dentro de las tuberías, que es un problema, que si los cables se dañan y hacen cortocircuitos dentro de las tuberías, para reemplazarlos es bastante problemático, bastante engorroso y les va a salir caro. Otro consejo que les doy es que estas duchas no las instalen muy bajas, o sea que si nosotros nos vamos a bañar, no es que vamos a llegar hasta aquí, que nuestra cabeza va a llegar hasta aquí, no. Esto debemos instalarlo alto para evitar cualquier riesgo, cualquier salto de corriente que haya. Saben que el agua tiene minerales y eso hace que el agua sea buena conductora de electricidad. Entonces tenemos electricidad, tenemos agua. Entonces puede que esta parte aquí se electrifique y entonces si estamos muy cerca podemos recibir una descarga. Quiero explicar otra cosa. Vean que estas duchas tienen bastantes huequitos. Eso quiere decir que el agua cae en forma de llovizna. ¿Por qué cae en forma de llovizna? Para que no hayan hilos de agua corridos. Porque si hay hilos de agua corridos y se electrifica, entonces la corriente va a conseguir por dónde viajar. Ese voltaje va a tener su camino. Entonces, si van saliendo hilos, están separados. Entonces, no va a ir saltando, sino que se va a perder. Entonces, por eso, si lo tenemos bien abajo y llega a pasar eso, la corriente no va a viajar. Pero si estamos muy cerca, si esto nos queda muy abajo, entonces vean que el camino que tiene que recorrer es muy corto. Entonces,
allí también podemos recibir una descarga. Claro que teniendo una buena puesta a tierra es muy difícil que eso pase, a menos que haya un problema con el cable a tierra. Y teniendo el diferencial, ese voltaje va a generar que se escape una corriente. Y como no va a regresar la misma cantidad de corriente, se va a cortar lo que es el paso de corriente hacia la ducha. Entonces, si quieren saber cómo se instala un diferencial o cómo funciona, bueno, yo también les puedo dejar un video explicándoles eso. Eso era lo que les quería explicar sobre las duchas Corona, las rapiduchas, las duchas eléctricas, que veo que están muy satanizadas aquí en las redes, pero muchas veces es por desconocimiento. Entonces me tomé el tiempo para explicar cuál era el verdadero problema, y es que a nosotros no nos gusta seguir las normas. Y me incluyo porque también he hecho instalaciones, para mí, claro, para mi casa, en las que no respeto completamente las normas, y la electricidad es algo con lo que hay que tener demasiado cuidado, ser muy cauteloso y hacerlo de la manera correcta. Si es posible investigar, preguntar, o si no sabemos, bueno, pagar un técnico y prestar bastante atención, y así ya sabremos cómo hacerlo. Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse, que de verdad espero que les haya gustado, espero que les sirva. Este es un video importante, es bueno que lo vean completo, que estén muy atentos, y si es posible que anoten, y a la hora de instalar sigan estos pasos para que hagan una correcta instalación, ya que aquí estamos hablando de poner en riesgo la vida de una persona y hasta nuestras propias vidas. Entonces por eso de verdad que es sumamente importante. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que de verdad les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, déjenme aquí un comentario, díganme qué les pareció, y nos vemos en un próximo video.